Hola ganchuleras y ganchuleros, hoy os traigo cómo hacer esta preciosa cenefa en forma de corazones, que la podéis hacer tan larga como queráis y quedaros hasta el final del vídeo porque os explico, si necesitáis otro tamaño, cómo hacerlo de forma muy fácil. Así que venga, vamos al lío que empezamos. Vamos a necesitar hilo del color que queráis, aguja acorde al tamaño del hilo, yo voy a utilizar esta de 2 milímetros, una tijera y para rematar una aguja. Vamos a iniciar nuestra labor con una cadeneta de 9 puntos cadena. Una vez que ya tenemos nuestros 9 puntos cadena, vamos a subir con un punto, este no lo contamos como base, y vamos a hacer 2 puntos altos, para ello tomamos 2 veces la hebra, en el quinto empezando desde el principio, 1, 2, 3, 4 y 5, que sería justo la mitad de los 9 puntos cadena que hemos hecho para hacer nuestro corazón. Entonces hacemos un punto alto doble, pinchamos en el mismo lugar y hacemos el segundo punto alto doble. Ahora formamos 2 cadenas, pinchamos en el mismo sitio y hacemos un punto deslizado, saco por el agujero y vuelvo a sacar por el punto. 2 cadenetas de nuevo, 2 puntos cadena, y en el mismo sitio vuelvo a hacer 2 puntos altos doble. En el mismo sitio pinchamos, Estamos trabajando siempre en la misma cadena. Una vez que ya he realizado los 2 puntos altos doble, vamos a hacer un punto cadena y lo enganchamos en el principio, en el primero de la labor, con un punto deslizado. Saco el hilo y lo vuelvo a pasar por ahí. Ya tendríamos la parte superior de nuestro corazón. Ahora nos falta hacer la parte inferior. Para ello giramos un poquito nuestra labor. Esta hebra la podemos ir escondiendo a medida que realizamos el trabajo y vamos a hacer, siempre pinchando en el mismo sitio, en el mismo agujerito, vamos a hacer en la misma cadeneta, punto cadena, 3 puntos altos, 1, 2 y esta para acá, el tercero, ahí lo tenemos. Ahora haremos un punto cadena, un punto alto doble en el mismo sitio siempre, otro punto cadena y de nuevo vamos a hacer 3 puntos altos. Siempre estamos pinchando en el mismo punto cadena que queda en el medio, Llevamos 2, vamos con el tercero, realizamos el punto cadena y una vez que ya hemos terminado esta parte nos venimos aquí al inicio donde tenemos las otras cadenas y vamos a pinchar dejando una que habíamos dejado para el inicio, pinchamos aquí y hacemos un punto deslizado, tomamos hebra, sacamos y volvemos a sacar para finalizar nuestro corazón. Podemos alargarlo tanto como queráis y para ello, para los siguientes, en lugar de 9 puntos cadena, aquí tenemos uno, vamos a realizar 8 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Esta sería de nuevo nuestra base para otro corazón. Vamos a subir con un punto cadena. Este no lo vamos a contar porque es el que nos da el giro al corazón. Volvemos a tomar hebra para hacer punto alto doble y ahora nos venimos aquí al inicio de este tramo de puntos cadena. Vamos a contar este, que es donde enganchábamos, como 1, 2, 3, 4 y 5. En el quinto pinchamos. Hacemos 2 puntos altos dobles. Ahí tenemos uno. Volvemos a tomar hebra. Siempre trabajamos después en el mismo punto central, ¿eh? Dos. Hacemos 2 cadenetas, 2 puntos cadena, pinchamos en el centro, sacamos con un punto raso, volvemos a hacer 2 puntos cadena, 1 y 2, y en el mismo sitio volvemos a hacer 2 puntos altos dobles. Terminamos con un punto cadena y para cerrar la parte superior del siguiente corazón vamos a pinchar de nuevo en el mismo sitio donde habíamos cerrado el anterior. Vamos a tomar esta cadeneta. Ahí, si la apartamos un poco, vemos donde habíamos cerrado el corazón anterior. Tomamos hebra y hacemos un punto deslizado en todo. Ahí ya lo tendríamos cerrado en el mismo sitio. Vamos a hacer de nuevo ahora la parte inferior. Para ello giramos la labor, nos la colocamos así, hacemos un punto cadena, 3 puntos altos, siempre pinchando en el orificio de la cadeneta central. 1, 2 y 3. Un punto cadena, un punto alto doble, de nuevo un punto cadena y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Punto cadena. Y cerramos en el mismo orificio donde habíamos comenzado. Acordaros que dejamos un punto cadena para el inicio, pinchamos ahí y hacemos punto deslizado para cerrar nuestro segundo corazón. Volvemos de nuevo a hacer punto cadena, hacemos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, subiríamos con un punto cadena, buscamos el central contando también el inicio y vamos al quinto. 1, 2, 3, 4, 5, como veis nos quedan aquí 1, 2, 3, 4 y el de subida. Tomamos el hilo para hacer un punto alto doble, pinchamos en ese y hacemos los 2 puntos altos dobles. Dos puntos cadena, punto raso, 2 puntos cadena de nuevo, 2 puntos altos dobles, siempre trabajando en el mismo punto central. Un punto cadena y cerramos de nuevo en el primero, que es el último que habíamos cerrado en la vuelta anterior. Vamos a tomar por aquí la hebra, pasamos la aguja, perdón, ¿veis? Ladeamos un poquito, está aquí. Tomamos la hebra y hacemos punto raso
para cerrar la parte superior de nuevo. De nuevo volvemos a dar la vuelta para hacer la parte inferior. Y para ello hacemos un punto cadena, 3 puntos altos en el centro, 1, 2 y 3, punto cadena, punto alto doble, punto cadena, 3 puntos altos. Punto cadena y cerramos la labor dejando el punto cadena de subida. Ahí. Punto raso para cerrar. Y de esta forma podemos ir alargando nuestra cenefa sin tener que tener en cuenta los puntos cadena que necesito al principio. Puedo ir alargándola a medida que veo que me va haciendo falta. Si quieres aumentar el tamaño de tu cenefa, tan solo necesitas tomar una lana o un hilo más grueso, en este caso he tomado una lana y una aguja en lugar del 2 y medio, y mirar ya cómo varía el tamaño. Y de esta forma, por ejemplo, utilizando trapillo y una aguja del número 10, pues imagínate cómo puedes variar el tamaño del mismo patrón. Diferentes tamaños según lo que necesitemos. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy y nos vemos como siempre en otra ganchulada tan fácil como esta. Hasta el próximo vídeo.